Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En Nezahualcóyotl, en la periferia vibrante y caótica de la Ciudad de México, Sofía Mendoza se despertaba antes de las 5 de la mañana. No había lujos, ni una cama cómoda. Dormía en un colchón delgado compartido con 2 hermanas, en el mismo cuarto donde su madre preparaba el desayuno con lo poco que tenían. Era julio de 2024, el mes más esperado de su vida. Faltaban exactamente 28 días para la final femenina de los 5.000 metros en los Juegos Panamericanos. En la calle de tierra donde entrenaba, entre bocinas, perros sueltos y el olor a tortillas quemándose en los carritos de comida, ella corría descalza, no por elección, sino por falta de opción. Los tenis se le habían roto hacía meses y el dinero de la casa no permitía comprar otro par. Aún así, cada paso era firme. El profesor Guerrero la esperaba en la esquina con su viejo cronómetro. «Hoy solo 6 kilómetros», le dijo. «Guarda el resto para lo que viene después». El después era lo que la mantenía despierta incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Sofía no tenía tiempo para pensar en fama o medallas. Tenía solo un objetivo claro: correr como nunca antes había corrido. Conocía las estadísticas, sabía quién era Jessica Thompson, había visto a la estadounidense batir el récord panamericano de los 100 metros, había leído sobre sus entrenamientos con altímetro, cámaras hiperbáricas y nutrición milimétrica, pero eso no la intimidaba. Aquello era otro universo. Sofía entrenaba con piedras en el bolsillo para simular resistencia. Corría sujetando botellas de agua cuando no había pesas. Su alimentación venía de lo que su madre conseguía organizar con creatividad y sacrificio. María Elena estudiaba etiquetas de alimentos con la misma atención de una nutricionista, intentando compensar la ausencia de suplementos con frutas y legumbres del mercado. Lo que movía a Sofía no era el apoyo de patrocinadores, era la fe silenciosa de quien nunca tuvo otra opción. A principios de ese mes, cuando supo que se había clasificado por solo 3 centésimas de segundo, Sofía no celebró con gritos. Bajó la cabeza, se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Lloró de alivio, de agotamiento y por recordar que casi se quedaba fuera. Guerrero apareció poco después con el papel de la convocatoria oficial y ambos caminaron hasta la estación del metro en silencio. En el camino, ella lo escuchó susurrar: «No estamos aquí por casualidad». Sofía sabía que no era solo ella quien cargaba el peso de la carrera. Llevaba consigo los rostros de los vecinos que le daban monedas para el transporte, de la profesora que le prestó unos shorts deportivos, de la dueña de una tiendita que le regalaba plátanos al final del día. Era como si todos corrieran junto con ella, pero en esa pista sería solo ella, su cuerpo y los metros que separaban el anonimato de la historia. Guerrero decidió que los primeros 15 días de ese mes serían de entrenamiento controlado, priorizando la ligereza y la recuperación. Sofía extrañó el cambio, estaba acostumbrada al sufrimiento como medida de progreso. Confiar en el cuerpo es diferente a forzarlo hasta que se rompa, le explicó con calma. Por primera vez corría menos, dormía más y comía sin culpa. Las mañanas dejaron de ser sofocantes. Todavía no había dinero para el gimnasio, pero comenzaron a usar un campo de fútbol abandonado, donde el terreno irregular exigía atención en los pasos y fortalecía la estabilidad. Guerrero marcaba el tiempo con precisión y anotaba todo en un cuaderno viejo, desgastado por las lluvias. Por la tarde, él revisaba videos de carreras antiguas con ella, pausando detalles, gestos, estrategias. Estudia a Jessica, observa cómo se cansa cuando lidera demasiado pronto. Sofía absorbía todo, sin refutar. Nunca se trató solo de correr. Se trataba de resistir, de saber el momento justo de desaparecer y el momento justo de surgir.
A mitad de la segunda semana, un equipo de la televisión local apareció en Nezahualcóyotl para filmar un reportaje sobre los atletas que representarían a México en los Juegos. La reportera buscaba historias inspiradoras, pero dudó al ver a Sofía entrenando con ropa gastada en un campo descuidado. No había un escenario heroico, solo una cruda realidad. Guerrero insistió: «Fílmala así, es lo que tienen que mostrar». La joven apenas habló ante las cámaras. Estaba avergonzada por el uniforme descolorido, por los tenis con cinta adhesiva, por las uñas sucias de tierra. Pero al ser preguntada sobre sus expectativas para la final, respondió con firmeza: «No corro para impresionar a nadie, corro porque aprendí a sobrevivir corriendo». La frase no salió al aire. La emisora eligió fragmentos más suaves, con música emotiva de fondo. Pero quien estuvo allí ese día vio algo diferente. Una chica dura por fuera, forjada por la carencia, pero con los ojos llenos de dirección. Jessica Thompson llegó a la ciudad de Minda, México, en la tercera semana de julio, rodeada de seguridad, técnicos y periodistas. Era como una estrella de cine. Entrenaba en el Centro Olímpico, con una estructura impecable, y su rostro adornaba los carteles por toda la ciudad. Guerrero observaba las entrevistas con atención, buscando señales de nerviosismo o exceso de confianza. Sofía evitaba comentar. «Ella tiene lo que se merece», decía solo. La diferencia entre ambas era abismal. Jessica venía de un sistema que medía hasta la calidad del sueño. Sofía no siempre dormía 8 horas por noche. El ruido del barrio, los ventiladores rotos y las preocupaciones con las cuentas dificultaban el descanso. Aún así, en esa tercera semana, algo cambió. Por primera vez, el nombre de Sofía apareció en una lista de apuestas deportivas. Era la última, con mínimas posibilidades. Cuando lo vio, esbozó una discreta sonrisa. «Ya me han puesto última antes. No sería novedad». El penúltimo lunes del mes, faltando solo 6 días para la final, Guerrero la llevó al estadio universitario para una sesión especial. Era el lugar más parecido a una pista oficial al que pudieron acceder, gracias al favor de un ex colega de Guerrero que ahora se encargaba del mantenimiento del espacio. Cuando Sofía entró, sus ojos brillaron. El piso rojo, las marcas, la sensación de correr en silencio, todo era diferente de las calles llenas de baches y banquetas inclinadas de Neza. Dio 4 vueltas a un ritmo creciente y al final se desplomó en el suelo. «Estoy lista», dijo, aún sin aliento. Guerrero asintió con una sonrisa corta, pero no respondió. De regreso a casa, pararon en una taquería barata y compartieron un refresco. Hablaron poco. El silencio de ambos no era de nerviosismo, era de preparación. La carrera ya no parecía una posibilidad lejana, era un evento marcado. Tenía fecha, hora y un cuerpo listo para ello. El día anterior a la final, Sofía apenas habló. Guerrero lo respetó. Pasaron el día juntos, en una pequeña habitación cedida por un amigo cercano al centro deportivo. Era sencilla, pero tenía ducha caliente y una cama solo para ella. Su madre llamó por la noche, llorando de emoción, disculpándose por no poder estar allí en persona. «Ya eres mi campeona, mija», dijo, con la voz entrecortada. Sofía contuvo el llanto y solo respondió: «Mañana corro por nosotras». Guerrero le trajo una sopa caliente, la dejó junto a la cama y salió de la habitación. Desde fuera, escuchó su respiración pesada ajustándose, como si su cuerpo supiera que necesitaba guardar todo para el día siguiente. Miró el cielo de la Ciudad de México y pensó: ella aguantará. Aquella no sería solo una carrera, era la colisión entre mundos. Y en medio del impacto, una chica de 19 años correría como si fuera todo lo que tenía. La mañana de la final llegó con cielo despejado y el aire seco de la altitud mexicana. Sofía se despertó antes de que sonara el despertador.
Tomó una ducha fría, se recogió el cabello con una liga simple y se puso el uniforme, lo oficial del Comité Mexicano. Era la prenda más nueva que había usado para correr. Guerrero la esperaba en la recepción con una botella de agua y una última mirada de complicidad. De camino al estadio, observaba la ciudad en silencio. Pensaba en los niños de la calle donde creció, en las madrugadas corriendo sola y en las veces que casi se rindió. En el vestuario, el sonido amortiguado de la multitud ya se filtraba por las paredes. Jessica Thompson hacía estiramientos con 2 fisioterapeutas a su lado. Sofía respiró hondo. Cuando su nombre fue llamado por el sistema de sonido, caminó hacia la pista con pasos firmes. No miró al público, ni a las cámaras. Miró al frente, como siempre lo había hecho, desde que aprendió a correr. En la pista, cada atleta ocupó su carril. Jessica, con expresión concentrada, chasqueaba los dedos y movía los hombros con confianza. Era claramente la favorita, y lo sabía. Sofía estaba en el carril 8, el más exterior, generalmente el menos deseado. Pero ella no. Se quejó. Guerrero le había enseñado la importancia del terreno psicológico. Deja que te subestimen. La ventaja es tuya. El disparo de salida sonó y, como se esperaba, Jessica tomó la delantera en los primeros 200 metros. Sofía, por otro lado, se mantuvo en último lugar. Las cámaras apenas mostraban su posición, los comentaristas casi no la mencionaban. La multitud reaccionaba al desempeño de las 3 primeras, pero Guerrero ni parpadeaba. Él solo observaba a una, Sofía, a quien había entrenado para ocultar su fuerza, hasta que todos creyeran que ya no le quedaba nada. Era la parte más difícil, no correr con el instinto, sino contra él, y confiar en que el momento adecuado llegaría. Los primeros 2 kilómetros siguieron el guión escrito por Jessica. El ritmo era intenso, casi suicida, pero ella parecía cómoda, abriendo una distancia consistente del pelotón. Las canadienses y brasileñas intentaban mantener el paso, pero ya mostraban esfuerzo. Sofía continuaba en último lugar, corriendo con una cadencia regular, como si estuviera calentando. Guerrero mantenía los ojos en el cronómetro y en su postura, buscando señales de tensión. No vio ninguna. Aquello no era una apuesta desesperada, era cálculo. Entre bastidores, algunos técnicos murmuraban que la mexicana quizás solo estaba allí para completar la prueba con dignidad. Un gesto simbólico, nacionalista. Pero quien conocía la rutina de Sofía sabía que ella no cruzaría esa línea solo para cumplir el protocolo. A los 500 metros estaba entera. No solo físicamente, estaba emocionalmente intacta, con una tranquilidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Y cuando Guerrero miró el reloj, supo, estaba 2 segundos adelantada. Todo iba según lo planeado. En la marca de los 3000 metros, las expresiones comenzaron a cambiar. Jessica seguía liderando, pero ya sin la ligereza inicial. Su mandíbula estaba tensa, y sus hombros, antes relajados, ahora se elevaban en pequeños espasmos. Las adversarias que la seguían ya habían quedado atrás. El pelotón se fragmentaba. Guerrero la vio y señaló al suelo, un gesto que Sofía reconoció a lo lejos. Era la señal para evaluar el terreno y comenzar el cambio sutil de pisada. Aún no era momento de adelantar a nadie, sino de empezar a preparar el cuerpo. Poco a poco dejó de ser la última. Pasó a 2 atletas, luego a una más. Todavía faltaban 2 kilómetros, y el público comenzaba a percibir su movimiento. Las cámaras comenzaron a buscarla con más frecuencia. Entre bastidores, un comentarista de la televisión estadounidense murmuró: ¿Quién es esa mexicana en el carril 8? Guerrero, desde fuera, solo sonrió y se respondió a sí mismo: es ahora. Con 800 metros restantes, el estadio parecía respirar junto con la pista. Jessica aún lideraba, pero su ritmo ahora oscilaba.
Guerrero sabía exactamente lo que eso significaba. Su cuerpo comenzaba a consumir sus últimas reservas. Sofía, por otro lado, estaba en ascenso. Ya había superado a 5 atletas y ocupaba la 4ª posición. Su rostro seguía sereno, aunque los músculos le gritaran. La multitud mexicana, hasta entonces tímida, comenzó a percibir lo que estaba sucediendo. Gritos aislados surgían de las gradas, muchos coreando su nombre, otros simplemente reaccionando con asombro a su movimiento. El narrador de la transmisión local alzó la voz por primera vez. Sofía Mendoza viene desde atrás como un rayo silencioso. Guerrero no le quitaba los ojos de encima. Sabía que ese era el momento en que más riesgo corría, no físico, sino emocional. Era cuando la duda podía infiltrarse, pero Sofía no dudó. La próxima vuelta sería la más importante de su vida. En la curva de los 400 metros, Sofía se emparejó con la tercera clasificada, una colombiana que intentó resistir durante 50 metros antes de ceder. La afición estalló. Guerrero hizo un gesto con las manos, simulando un arco. Era la señal final. Ataque total. Sofía respondió como si hubiera guardado ese instante durante años. Su zancada aumentó de manera impresionante, las rodillas se elevaban con precisión, los brazos más firmes, el tronco aún alineado. Cuando restaban 400 metros, superó a la canadiense que estaba en segundo lugar. Solo quedaba Jessica al frente. La estadounidense miró hacia atrás por primera vez y vio lo imposible. Una mexicana de 19 años, que había comenzado última, acercándose con furia silenciosa. El público estaba de pie. Guerrero sintió un escalofrío. No era solo técnica. Aquello era algo más profundo, más bruto. Era el cuerpo diciendo, llegó la hora. Y Sofía, por fin, se lanzó sobre la mujer que todos ya habían coronado campeona. Jessica intentó responder, hizo fuerza, aceleró, pero su mecánica ya estaba comprometida. El rostro contraído, los brazos desalineados, los pasos demasiado cortos. El agotamiento cobraba su precio. Sofía, al contrario, parecía entrar en otra dimensión. No era solo más rápida, era más precisa, más coordinada. Cada paso suyo tenía sentido, como si su cuerpo estuviera completamente alineado con la intención. La afición mexicana gritaba su nombre ahora con convicción. ¡Sofía! ¡Sofía! Los locutores se atropellaban en exclamaciones. A los 400 metros, ambas estaban lado a lado. Jessica bufaba, miraba con rabia, intentaba mantener el control. Pero Sofía no la miraba, nunca la miró. Mantuvo los ojos fijos en la línea de meta, como si la otra no existiera. Y fue allí, faltando exactamente 150 metros, que la magia sucedió. Sofía encontró una marcha que nadie esperaba, ni Guerrero, ni sus rivales, ni ella misma. La distancia aumentó. 3 pasos, 5, 7. Jessica no tenía más respuesta. El estadio entero se puso de pie. Parecía que la tierra había temblado. Guerrero, parado cerca de la valla, sostenía el cronómetro con las manos temblorosas. Sofía avanzaba como si algo invisible la estuviera tirando. Aquello ya no era solo velocidad. Era un ajuste de cuentas con cada mañana sin desayuno, con cada noche que lloró sin ser escuchada, con cada vez que dudaron de ella. A los 480 metros ya no había nadie cerca. Jessica luchaba solo para no caer. Cuando Sofía cruzó la línea de meta, el cronómetro oficial marcó 14:52, un nuevo récord panamericano, el 4º mejor tiempo del mundo ese año. Pero ella no vio nada de eso. Se detuvo unos metros después de la línea, con las manos en las rodillas, intentando respirar. La multitud gritaba, Guerrero corría hacia ella, los periodistas tropezaban intentando alcanzarla. Pero por unos segundos, Sofía estuvo a solas con su cuerpo exhausto, con la certeza muda de que todo había valido la pena.
En los días siguientes a la victoria, la vida de Sofía cambió rápidamente, pero no de la forma que muchos imaginaban. Las propuestas de patrocinio tardaron en llegar, y el reconocimiento oficial fue tímido, casi burocrático. Ella aún necesitaba levantarse temprano para ayudar a su madre con las tareas del hogar. Aún enfrentaba el tráfico caótico para ir a entrenar y aún cargaba con el peso de las dudas internas. Lo que realmente cambió fue la mirada de las personas a su alrededor. En el vecindario de Nezahualcóyotl, su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, un recordatorio de que era posible romper las barreras del contexto. La niña que corría descalza, que entrenaba en las calles irregulares, había logrado lo imposible. Guerrero continuaba a su lado, incansable, siempre recordándole que el viaje apenas comenzaba. La final no era un punto de llegada, sino un hito. Y la historia de Sofía aún tendría muchos capítulos por escribir. Mientras tanto, Jessica Thompson enfrentaba su propio torbellino. El abrumador favoritismo, la presión de los medios y la expectativa de oro se habían convertido en una trampa invisible. Ella misma admitió, en entrevistas posteriores, que no pudo manejar la ansiedad que la invadió en los últimos metros de la carrera. Para muchos, fue una sorpresa amarga, pero para quienes seguían los bastidores, esa derrota fue una alerta. Un cruel recordatorio de que por mucho apoyo financiero y estructura que se tenga, el deporte aún depende del alma y la resiliencia. Jessica desapareció por algunas semanas después de la carrera, buscando reorganizarse. Mientras tanto, en Nezahualcóyotl, Sofía recibía cartas de niños, invitaciones a conferencias e incluso pequeños eventos de reconocimiento. Era el comienzo de la construcción de un legado. La rutina de Sofía volvió a lo que parecía normal, pero con una diferencia fundamental. Ahora llevaba consigo una responsabilidad que superaba su propio cuerpo. Cada entrenamiento, cada paso, era acompañado por los ojos de jóvenes que veían en ella una inspiración viva. Su madre, María Elena, transformó el pequeño apartamento en un espacio de celebración modesta, colgando con orgullo silencioso fotos de la final en la pared. La relación entre ambas se hizo aún más fuerte, cimentada por la lucha compartida. Sofía aprendió a manejar la presión de la fama naciente con la humildad que la vida le enseñó. Sabía que el éxito podía ser pasajero, pero la disciplina y el corazón que ponía en la carrera eran permanentes. Guerrero reforzaba la idea: la gloria de hoy es el trabajo de ayer. Mañana todo empieza de nuevo. Y ella estaba lista para eso. Durante una entrevista concedida a un periódico local, Sofía fue preguntada sobre el secreto de su improbable victoria. Sin dudar, respondió: no es secreto, es insistencia. No fue un sprint de un día, sino una maratón de años. Corriendo descalza, sin apoyo, cargando el peso de mi familia y el deseo de mostrar que puedo ser más de lo que las calles donde crecí me dictaron. La frase sonó simple, pero llevaba toda la complejidad de su trayectoria. Sus palabras, dichas con calma y firmeza, fueron leídas por miles de personas, compartidas en redes sociales e incluso discutidas en radios comunitarias. Sofía se convirtió, más que en una atleta, en la voz de quienes creen que la verdadera carrera es contra las circunstancias de la vida, y que el esfuerzo, aunque invisible para muchos, es lo que construye al verdadero campeón. En el campo de entrenamiento, los días de Sofía seguían siendo intensos, pero ahora había un ligero cambio en el ambiente. Jóvenes de la comunidad comenzaron a aparecer para observar sus entrenamientos, algunos pidiendo consejos tímidamente, otros simplemente buscando energía en su presencia. Sofía nunca se sintió superior. Sabía que su fuerza venía de cada historia como la suya. Guerrero aprovechaba esas visitas para
Motivar a los chicos y chicas, hablando de disciplina y pasión. Era un nuevo ciclo que comenzaba allí, donde la victoria de una podía generar la esperanza de muchos. Para ella, eso era tan importante como el oro conquistado. Su lucha dejaba de ser individual para transformarse en un movimiento. Y aún con la creciente exposición, Sofía mantenía los pies en la tierra, recordando que el respeto por su origen era la base de todo. A pesar de las nuevas responsabilidades, los desafíos financieros persistían. Las becas y patrocinios aún eran inciertos e insuficientes para cubrir todos los gastos. Sofía seguía ayudando a su madre en pequeñas tareas, hacía compras, preparaba comidas sencillas y compartía lo poco que tenía con sus hermanas. La simplicidad de la vida cotidiana aún estaba presente, aunque el mundo a su alrededor hubiera cambiado. Guerrero hablaba con agentes y patrocinadores, intentando asegurar una estabilidad para que ella pudiera concentrarse exclusivamente en el entrenamiento. Pero él sabía que esa transición no sería rápida. La joven atleta necesitaba tiempo para adaptarse a esta nueva realidad, sin perder la autenticidad que la hizo llegar hasta allí. El esfuerzo era enorme, pero la determinación aún mayor. Con el apoyo creciente de la comunidad, pequeños eventos comenzaron a surgir para recaudar fondos para la carrera de Sofía. Una carrera benéfica fue organizada por jóvenes locales, con el objetivo de comprar nuevos tenis y equipos para la atleta. El evento, aunque modesto, reunió a cientos de personas que veían en ella la personificación de la esperanza. Sofía participó con humildad, corriendo lado a lado con niños que soñaban con seguir sus pasos. Aquella carrera no se trataba solo de velocidad, sino de unión. Cada gota de sudor allí representaba la fuerza de un barrio que luchaba por ser visto y respetado. Para ella, esos momentos eran un recordatorio de que el deporte tenía un poder más allá de las medallas, la capacidad de transformar vidas y comunidades enteras. En la última semana del mes, Sofía fue invitada a una reunión con representantes del Comité Olímpico Mexicano. La conversación fue tensa, marcada por formalidades y burocracia, pero también por una esperanza velada. Sofía percibió que, a pesar de las dificultades, estaba comenzando a ser tomada en serio por las instituciones que podrían impulsar su carrera internacional. Guerrero la acompañaba en cada palabra, siempre atento para proteger los intereses de la atleta. Las propuestas incluían apoyo financiero, acceso a mejores instalaciones y entrenadores especializados. Era un paso fundamental, pero aún no suficiente para borrar las cicatrices de las luchas anteriores. Sofía sabía que esa mesa era solo el comienzo de un nuevo desafío, donde la política del deporte podría ser tan exigente como la pista. Pero ella estaba lista para ello. Al día siguiente de la reunión, Sofía volvió al campo de fútbol donde siempre entrenaba, ahora con una mirada diferente. El lugar seguía siendo simple, pero para ella se había convertido en un símbolo de resistencia. Corrió con el corazón ligero, sin la presión de días anteriores, sintiendo la conexión entre el pasado y el futuro. Guerrero observaba a su lado, satisfecho con la evolución no solo física, sino mental de la atleta. Sabían que el camino aún era largo, pero ese momento representaba una victoria interna. Mientras corría, Sofía pensaba en las veces que imaginó rendirse, en las noches en vela, en los sacrificios de su madre. Ahora, cada paso era una prueba viva de que el esfuerzo tenía un valor que trascendía las marcas en el cronómetro. A pesar de los avances, la inseguridad aún rondaba a Sofía. El cambio de rutina, la exposición y la presión por los resultados comenzaron a pesarle. Algunas noches sentía que el miedo a fallar crecía dentro de ella, amenazando su confianza. Guerrero lo percibió y buscó formas de fortalecer la mente de la atleta.
introduciendo técnicas sencillas de enfoque y respiración, además de conversaciones sinceras sobre el significado de la victoria y la derrota. Para él, lo principal era que Sofía mantuviera el equilibrio emocional, para no repetir los errores de otros atletas que sucumbieron a la presión. La joven entendía que esa fase no era menos importante que la prueba en sí. Era el momento de construir una base sólida para su carrera, que fuera capaz de soportar las futuras tormentas. Al final de esa cuarta semana, las redes sociales empezaron a traer noticias inesperadas. Videos de la final de los 5.000 metros se hicieron virales, mostrando el impresionante arranque de Sofía y el shock de la derrota de Jessica Thompson. Comentarios llegaban de todos los rincones de México y del mundo, muchos celebrando la victoria de la joven corredora, otros cuestionando las razones de la caída de la estadounidense. Para Sofía, todo aquello era extraño y nuevo. No se consideraba una celebridad, solo una chica que corría para sobrevivir. Aún así, percibió el impacto de su logro, que trascendía el ámbito deportivo y se transformaba en un símbolo de resistencia. Guerrero le advertía que mantuviera los pies en la tierra, pero le permitía experimentar la alegría genuina del reconocimiento público, que hasta entonces había sido tímido y local. La victoria en la pista también trajo oportunidades inesperadas. Surgieron invitaciones a eventos deportivos, entrevistas e incluso una beca de estudios en una universidad con programa de atletismo. A pesar del entusiasmo, Sofía mantuvo la misma sencillez que la caracterizaba. Rechazó ofertas que parecían desviarla del enfoque principal, seguir entrenando y compitiendo con dignidad. Su madre, aunque orgullosa, expresaba preocupación por el ritmo acelerado de los cambios. «No te olvides de quién eres», le decía siempre, recordándole a Sofía sus raíces y los valores que sostenían a la familia. Esa voz, firme y amorosa, era un puerto seguro en medio de la tormenta que comenzaba a formarse alrededor de la joven atleta, que ahora cargaba con el peso de un país y las expectativas de toda una generación. Con la creciente atención de los medios, la vida de Sofía se convirtió en un torbellino. Entre sesiones de fotos, entrevistas y eventos, intentaba encontrar tiempo para entrenar. No era fácil. Muchas veces se sentía agotada no solo físicamente, sino emocionalmente. El impacto de la fama inesperada, la necesidad de representar algo más que a sí misma, pesaba de manera silenciosa. Guerrero actuaba como un pilar de estabilidad, recordándole siempre la importancia del equilibrio. «Corre con el corazón, pero no dejes que te ciegue», le decía. Sofía aprendía poco a poco a navegar entre los reflectores y la rigurosa rutina de los entrenamientos, sin perder la esencia que la llevó hasta allí. Cada victoria en el pasado era un ancla para no dejarse llevar por el torbellino. A pesar de los desafíos, la comunidad de Nezahualcóyotl seguía siendo su mayor apoyo. Amigos, vecinos y familiares se reunían para ver las transmisiones de las competiciones, vibrando con cada logro. La niña que corría descalza ahora era vista como un ejemplo real de superación. En las calles comenzaron a aparecer carteles con su imagen, y los niños le pedían autógrafos en los mercados locales. Para Sofía, aquello era emocionante, pero también una responsabilidad. Sabía que su historia podría inspirar a otros a creer que, incluso en las condiciones más adversas, era posible transformar los sueños en realidad. Guerrero solía decir que el legado de un atleta no se mide solo en medallas, sino en cuántas vidas toca. Y en ese momento, Sofía sentía que iba por el camino correcto. A mediados de ese mes, Sofía recibió una propuesta inesperada: participar en una competición internacional en Europa. Era la oportunidad de mostrar su talento más allá de las fronteras mexicanas, pero también una prueba para su resiliencia.
Guerrero le aconsejó que pensara con calma, evaluando pros y contras. La joven sabía que aceptar significaba enfrentar un nuevo tipo de presión, estar lejos de la familia, adaptarse a un ambiente desconocido y lidiar con la expectativa de un público diferente. Después de días reflexionando, decidió aceptar. Para ella era una oportunidad de crecimiento, una continuación natural del camino que había comenzado corriendo por las calles de Neza. Al aceptar, no solo abrazaba el desafío deportivo, sino también el desafío emocional que venía con él. El lindo viaje a Europa fue una mezcla de ansiedad y emoción. Sofía nunca había salido de México y el choque cultural fue inmediato. Aeropuertos, idiomas, comidas diferentes, todo nuevo y a veces aterrador. Guerrero la acompañó de cerca, asegurándose de que mantuviera su rutina de entrenamientos incluso en medio del torbellino. La adaptación no fue fácil y en los primeros días la nostalgia de su familia la oprimió. Pero al pisar la pista, todo parecía encajar. El silencio de las gradas europeas contrastaba con el cálido ruido de los aficionados mexicanos, pero para Sofía lo que importaba era la sensación del viento en el rostro, el sonido de sus pasos contra el suelo y la lucha interna por ser mejor que ayer. Era una nueva etapa y ella estaba lista para afrontarla. La competición en Europa reveló un nuevo escenario para Sofía. Atletas experimentados, entrenadores de renombre y pistas impecables formaban un universo distante de lo que ella conocía. Sin embargo, incluso ante la grandiosidad, no se dejó intimidar. La presión era diferente, más silenciosa pero constante. En la primera prueba sintió el peso de la responsabilidad, tropezó con sus propios nervios y terminó fuera del podio. Fue un golpe duro, pero no una derrota. Guerrero le recordó que el fracaso era parte del proceso y que la verdadera fuerza estaba en levantarse después de la caída. Esa lección cobró fuerza en la preparación para la siguiente carrera, donde la joven atleta mostró resiliencia, mejorando su desempeño y ganándose el respeto entre los competidores. Era el comienzo de una nueva historia, escrita lejos de las calles de Nezahualcóyotl. Mientras avanzaba el mes europeo, Sofía percibió que la distancia no era solo geográfica, sino también emocional. La ausencia de su madre y sus hermanas se sentía cada día. Las videollamadas eran cortas y llenas de añoranza, pero también de aliento. María Elena no ocultaba el orgullo y la preocupación, pidiéndole que cuidara su salud y su corazón. La joven entendía que el éxito no venía sin sacrificios, pero incluso con la soledad, algo dentro de ella crecía, la certeza de que no estaba sola. Cada entrenamiento, cada paso en la pista extranjera era un homenaje silencioso a esa familia que había luchado junto a ella desde el principio. Y aún lejos, sentía que llevaba consigo la fuerza de Nezahualcóyotl, un lugar que nunca dejaría de ser su hogar. El último día de aquel mes europeo estuvo marcado por una prueba decisiva. Sofía estaba más preparada, tanto física como mentalmente. El clima frío y el público contenido no lograron apagar el fuego que ardía dentro de ella. Cuando sonó el disparo de salida, corrió con la determinación que venía de años de sacrificio. El recorrido no fue fácil. Una adversaria intentó bloquearla y el viento en contra parecía un enemigo invisible. Pero la joven atleta había aprendido a transformar cada obstáculo en combustible. En los metros finales, dio un sprint que sorprendió hasta a los entrenadores más experimentados. Cruzó la línea de meta en tercer lugar, logrando un puesto en el podio, y principalmente la certeza de que su talento y esfuerzo eran reconocidos más allá de México. Guerrero sonrió, sabiendo que ese momento sería solo el primero de muchos. Al regresar a México, Sofía fue recibida con fiesta en la comunidad. El reconocimiento era más que deportivo, era humano.
Personas que antes la veían solo como una chica de la calle, ahora la abrazaban como un ejemplo de valentía. En la escuela local, los profesores organizaron charlas para contar su historia, mostrando que el éxito era fruto de trabajo arduo y perseverancia. En casa, la relación con su familia se fortaleció aún más. María Elena seguía siendo el pilar silencioso, con su fuerza sencilla y cotidiana. Para Sofía, ese mes había sido una montaña rusa de emociones, desafíos y logros. La carrera no terminaba allí. Era solo el comienzo de un viaje que, aunque lleno de incertidumbres, llevaba la certeza de que su determinación jamás sería vencida. En los meses siguientes, Sofía sintió crecer el peso de las expectativas. En cada competición, las cámaras la buscaban con más frecuencia, los periódicos dedicaban más espacio a su historia y los patrocinadores aumentaban sus ofertas. Pero para ella, la mayor presión venía de dentro. Guerrero la observaba atentamente, preocupado para que la joven no perdiera el foco. La carrera, para Sofía, siempre fue una forma de expresar algo profundo, no solo un medio para conseguir títulos. Esa verdad fue puesta a prueba cuando, durante un campeonato nacional, sufrió una lesión en el tobillo que la apartó de las pistas durante semanas. La frustración fue grande, pero también sirvió para fortalecer su determinación. En medio del dolor, encontró un motivo para continuar, una razón que iba más allá del deporte. Durante el periodo de recuperación, Sofía se dedicó a entender su cuerpo, aprendiendo sobre fisioterapia, prevención y los límites que necesitaba respetar. Guerrero incentivaba el cuidado, destacando que el éxito dependía del equilibrio entre esfuerzo y descanso. Las sesiones diarias de tratamiento fueron desafiantes, no solo por la incomodidad física, sino por la ansiedad de estar fuera de la competición. Aún así, la joven mantuvo la mente firme, recordando las calles de Nezahualcóyotl, donde correr era una cuestión de supervivencia. Allí, el dolor no era un obstáculo, sino parte del viaje. Cuando finalmente regresó a los entrenamientos, se sintió más preparada, no solo para competir, sino para entender que el cuerpo era un compañero, no un enemigo. Con la recuperación completa, Sofía volvió a las pistas con más cuidado, pero sin perder la garra que la caracterizaba. Cada entrenamiento era un recordatorio de su viaje, de las noches sin dormir y de las dificultades que enfrentó desde la infancia. Guerrero intensificó el seguimiento, centrándose no solo en lo físico, sino también en la preparación mental. Hablaban de estrategias, de cómo manejar la presión de la competición y las expectativas que ahora la rodeaban. Sofía sabía que su nombre ya no era desconocido y que las próximas carreras serían una prueba constante de su resiliencia. Sin embargo, sentía que, sobre todo, corría por algo más grande, por su familia, por su comunidad y, sobre todo, por sí misma. El mes que siguió a su victoria en los Juegos Panamericanos estuvo marcado por un profundo aprendizaje. Sofía descubrió que la superación no es un punto final, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevos desafíos, ya sea dentro o fuera de la pista, y la joven atleta enfrentaba cada uno con la misma determinación que la llevó a la cima. En medio de entrevistas, entrenamientos y momentos de silencio, llevaba una cicatriz invisible, el recuerdo de todo lo que perdió y ganó. Esa cicatriz no necesitaba ser explicada, solo sentida. Era el símbolo de una vida que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de correr hacia lo imposible. Y para quienes la conocían, esa era la verdadera victoria. Después de la victoria, las mañanas de Sofía mantuvieron la misma rutina: levantarse temprano, preparar el café sencillo con su madre y enfrentar el tráfico rumbo a los entrenamientos improvisados. Pero algo había cambiado en la energía que la movía. Ya no era solo la lucha por la supervivencia, era la construcción de un sueño concreto.
La atención mediática la seguía, pero ella sabía separar el ruido de la realidad. Para ella, lo importante eran los pequeños pasos diarios, las carreras bajo el sol abrasador de Nezahualcóyotl, la sonrisa de su hermana menor que comenzaba a creer que ella también podía soñar. Guerrero mantenía una mirada atenta, consciente de que esta fase exigía equilibrio para evitar que la presión aplastara a aquella joven que ya había enfrentado tanto. La victoria era solo el comienzo de un largo camino. La comunidad a su alrededor se transformaba lentamente y con ello Sofía sentía una responsabilidad mayor. Jóvenes comenzaron a buscar apoyo en el pequeño centro deportivo donde ella entrenaba, inspirados por la historia de la corredora que surgió entre ellos. Ella dedicaba tiempo a conversar con esos chicos y chicas, animándolos a no rendirse ante las dificultades. Sabía que el talento era solo una parte de la ecuación y que la perseverancia era lo que realmente marcaba la diferencia. Guerrero aprovechaba esas ocasiones para enseñar lecciones valiosas sobre disciplina y enfoque, construyendo un ambiente de aprendizaje y esperanza. Sofía sentía que su trayectoria se había convertido en algo más grande que ella misma, un símbolo de resistencia y determinación para toda una generación. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos para Sofía. La creciente presión de ser una figura pública, el apretado calendario de competiciones y el equilibrio entre los entrenamientos y la vida personal exigían una madurez que ella aún estaba construyendo. La relación con su familia, aunque sólida, pasó por momentos de tensión. Su madre, preocupada, cuestionaba si su hija no se estaría agotando demasiado. Sofía, por su parte, sentía la responsabilidad de ser un ejemplo no solo para sus hermanas, sino para toda la comunidad. A pesar del cansancio, encontraba fuerza en el apoyo silencioso de Guerrero y en los pequeños gestos de cariño de amigos. Cada día era una batalla para mantener los pies en la tierra, sabiendo que el éxito podría ser pasajero, pero la lucha y la determinación debían ser permanentes. En una mañana lluviosa durante un entrenamiento, Sofía sufrió una caída inesperada. El suelo resbaladizo la hizo perder el equilibrio y caer, lastimándose la rodilla y el tobillo. El dolor fue inmediato y profundo, no solo físico, sino también emocional. La caída sirvió como un recordatorio cruel de las vulnerabilidades que todos cargan, independientemente del talento o la fuerza. Guerrero la ayudó a levantarse, ofreciendo palabras de aliento y la certeza de que ese era solo un obstáculo más a superar. En ese momento, Sofía entendió que su camino no sería fácil ni lineal. La carrera por la superación implicaba caídas, heridas y, sobre todo, la capacidad de levantarse con aún más voluntad. En los días siguientes a la caída, Sofía sintió una mezcla de dolor físico y frustración que amenazaba con socavar su confianza. Cada paso requería un esfuerzo redoblado y la incertidumbre sobre la recuperación la acompañaba. Guerrero organizó un plan de rehabilitación, con fisioterapia intensiva y descanso controlado. La joven atleta, sin embargo, no se dejó abatir. Con la cabeza firme, usó este período para reflexionar sobre la importancia de cuidarse a sí misma, algo que a menudo había descuidado en su búsqueda de resultados. Su madre, siempre presente, se convirtió en un pilar aún más fuerte, ayudando a mantener su espíritu en alto. La lesión, aunque no deseada, se convirtió en un capítulo esencial en la historia de Sofía, una prueba de que la verdadera fuerza está en continuar, incluso cuando el cuerpo dice «para». Al regresar a los entrenamientos, Sofía estaba más consciente de los límites de su cuerpo y de la importancia del equilibrio. Guerrero intensificó los ejercicios de fortalecimiento y la atención a las señales de fatiga.
Esta fase trajo una nueva madurez a la joven atleta, que ahora sabía que la carrera no se trataba solo de velocidad, sino de inteligencia emocional y cuidado. Las sesiones de entrenamiento, antes enfocadas exclusivamente en el rendimiento, comenzaron a incluir momentos de pausa y autocuidado. A pesar de las dificultades, Sofía mantenía viva la llama de la esperanza, sabiendo que cada paso era parte de la construcción de un legado más grande que ella misma. El camino continuaba, con altibajos, pero con la certeza de que rendirse jamás sería parte de su historia. Con el avance de la temporada, Sofía comenzó a participar en competiciones nacionales y regionales, consolidando su presencia en el escenario deportivo mexicano. Cada prueba era encarada con la seriedad de quien sabe que el camino hacia el éxito se construye paso a paso. Aunque aún enfrentaba a adversarios más experimentados y estructurados, ella traía consigo la fuerza de su historia y el apoyo de su comunidad. Guerrero continuaba siendo su guía, ajustando estrategias y motivándola a superar límites sin perder la esencia que la hizo especial. Sofía sabía que, para seguir creciendo, necesitaba mantener el equilibrio entre ambición y humildad, valorando cada logro y aprendiendo de cada derrota. A pesar de los desafíos, la joven atleta no se dejó abatir por la presión externa. Sabía que la verdadera carrera ocurría dentro de sí misma, en el silencio de las mañanas heladas y en las sombras de las calles que la vieron crecer. Sofía mantuvo la conexión con sus raíces, encontrando en la sencillez de la vida cotidiana la motivación para seguir adelante. La relación con su familia era su pilar, y los momentos de esparcimiento con amigos y vecinos servían para recargar energías. Guerrero a menudo resaltaba que una mente fuerte era tan importante como un cuerpo preparado, y ella aplicaba esa lección en cada aspecto de su vida. El viaje continuaba, marcado por desafíos y logros que construían una atleta y una persona cada vez más resiliente. Con el paso del tiempo, Sofía comenzó a vislumbrar posibilidades que antes parecían distantes. Las invitaciones a competiciones internacionales se hicieron más frecuentes y el apoyo de patrocinadores locales empezó a crecer. A pesar de los cambios, ella seguía fiel a sus raíces, manteniendo la sencillez que la definía desde el principio. La presión aumentaba, pero también la confianza en sí misma. Cada victoria, cada podio, reforzaba su convicción de que era posible romper barreras, incluso cuando las condiciones parecían desfavorables. Guerrero, siempre presente, destacaba que el verdadero desafío no era solo competir contra otros atletas, sino superar los propios límites y miedos. Sofía se sentía lista para el siguiente paso, sabiendo que su camino estaba lejos de terminar. En este momento de crecimiento, la joven atleta enfrentaba dilemas comunes a muchos que alcanzan el éxito precoz. La exposición pública, las expectativas y las decisiones sobre el futuro comenzaron a pesar. Sofía buscaba el equilibrio entre la carrera deportiva y sus deseos personales, especialmente la voluntad de continuar sus estudios y ayudar a su familia. Sabía que para mantener su trayectoria necesitaría apoyo y decisiones conscientes. Guerrero la acompañaba no solo como entrenador, sino como mentor, ayudándola a navegar por este nuevo y complejo escenario. El mes memorable de la victoria en los Juegos Panamericanos había sido solo el inicio de un largo camino, lleno de desafíos, aprendizaje y crecimiento continuo. Mientras equilibraba la vida de atleta y estudiante, Sofía encontró en la educación una fuente inesperada de fuerza. La universidad se convirtió en un espacio donde podía soñar más allá de las pistas, planeando un futuro donde el deporte y el conocimiento irían de la mano. Las noches de estudio eran largas y agotadoras, pero se mantenía firme, impulsada por el deseo de abrir puertas para sí misma y para su familia.
Guerrero siempre la animaba a no renunciar a sus estudios, recordándole que una mente preparada sería su aliada para los desafíos de la vida dentro y fuera del atletismo. Este nuevo capítulo trajo equilibrio a Sofía, quien comenzó a entender que la superación no se limitaba al cuerpo, sino que también implicaba el crecimiento personal e intelectual. Poco a poco, Sofía comenzó a ser invitada a dar charlas en escuelas y eventos comunitarios, donde compartía su historia de superación y animaba a los jóvenes a perseguir sus sueños. Cada palabra pronunciada era un reflejo de las dificultades enfrentadas y de los logros alcanzados, transmitiendo un mensaje de esperanza y perseverancia. Se dio cuenta de que su trayectoria se había convertido en una poderosa herramienta para inspirar cambios, no solo en el deporte, sino en la vida de las personas a su alrededor. Guerrero observaba con orgullo esa transformación, sabiendo que la atleta que comenzó corriendo por las calles de Nezahualcóyotl ahora llevaba en sus manos no solo medallas, sino también la responsabilidad de ser un ejemplo y una motivación para muchos. A pesar del creciente reconocimiento, Sofía seguía enfrentando el peso de las adversidades que siempre habían formado parte de su vida. La falta de recursos, las dificultades familiares y la presión emocional no desaparecieron con la fama. Al contrario, la responsabilidad aumentó, haciendo cada paso más desafiante. Pero ella encontró fuerzas en las pequeñas victorias diarias. Una conversación con su madre, un entrenamiento bien hecho, la sonrisa de un niño inspirado por su historia. Esos momentos se convirtieron en combustible para seguir adelante, reforzando que el verdadero valor de la superación estaba en las batallas silenciosas y constantes. Guerrero siempre le recordaba que el camino se hacía con persistencia y que cada día era una nueva oportunidad para crecer y vencer. En la recta final de ese mes memorable, Sofía participó en una competición nacional que simbolizaba más que un título. Era la confirmación de su transformación personal y deportiva. La carrera fue intensa, disputada contra adversarias que conocían su potencial y buscaban superar a la joven estrella. Sofía mantuvo la calma, corriendo con estrategia y corazón, sintiendo la energía de la afición que vibraba con cada vuelta. Al cruzar la línea de meta en primer lugar, no era solo una victoria deportiva, sino una celebración de todo lo que había sido superado. En ese instante, todos los sacrificios, los dolores y las dudas fueron recompensados y la joven atleta supo que su camino estaba abierto para logros aún mayores. Después de la victoria en la competición nacional, Sofía recibió invitaciones para unirse a la selección mexicana en eventos internacionales más importantes, lo que significaba nuevos desafíos y responsabilidades. Ella sabía que, a pesar de la emoción, necesitaba mantener los pies en la tierra y concentrarse en los entrenamientos. Guerrero le advertía constantemente sobre la importancia de preservar su salud mental y física, para no repetir los errores comunes en carreras que comienzan demasiado rápido. La joven atleta sentía que su cuerpo y mente estaban madurando, y que la superación no era una línea recta, sino llena de altibajos. Cada paso era calculado con cuidado para poder construir una trayectoria sólida y duradera en el deporte sin perder la esencia que la definía. La rutina de entrenamientos intensos fue acompañada de cerca por Guerrero, quien implementó nuevas técnicas de preparación física y mental. Sofía comenzó a dedicar más tiempo a la meditación y a ejercicios de concentración, herramientas que la ayudaban a lidiar con la presión de las competiciones y la ansiedad. La jornada deportiva se estaba convirtiendo también en un camino de autoconocimiento, donde la atleta aprendía a entender sus límites y la importancia del equilibrio. A pesar del ritmo acelerado, ella seguía encontrando fuerzas en las pequeñas cosas.
el abrazo de su madre, el mensaje de una amiga o el silencio de una mañana fría antes de la carrera. Esos detalles mantenían viva la llama que la impulsaba desde el principio. Mientras la carrera de Sofía ganaba destaque, ella sentía la necesidad de retribuir a la comunidad que la apoyó desde el principio. Comenzó a organizar pequeños grupos de corredores para niños y jóvenes de Nezahualcóyotl, ofreciendo no solo entrenamiento, sino también un espacio seguro y acogedor. Para ella, esa era una forma de devolver parte de lo que recibió y ayudar a otros a descubrir su potencial. El proyecto creció poco a poco, obteniendo apoyo local y ganando visibilidad. Guerrero, orgulloso, veía esta transformación como uno de los mayores legados de Sofía, que iba más allá de las medallas y los récords. Ella se convertía en una líder, no solo en el deporte, sino en la vida, mostrando que la superación puede ser un camino colectivo. Al final del mes, Sofía participó en una última competición regional que simbolizaba una especie de cierre de ciclo. La carrera fue desafiante, pero también emocionante, ya que representaba el equilibrio logrado entre talento, esfuerzo y madurez. Al cruzar la línea de meta, sintió una paz que no había experimentado antes. No era solo la victoria, sino el reconocimiento de que estaba preparada para los siguientes pasos de la vida y del deporte. Guerrero sabía que aquel era un logro mucho mayor que un resultado en la pista. Era la celebración de un viaje marcado por la superación, la humildad y un corazón dispuesto a luchar siempre, sin importar lo que viniera. Con la rutina estabilizada y los proyectos sociales creciendo, Sofía pasó a reflexionar sobre el futuro. Ella sabía que el camino del deporte estaba lleno de incertidumbres y que cada temporada exigiría una dedicación aún mayor. Sin embargo, la joven atleta también vislumbraba nuevas posibilidades más allá de las pistas. Pensaba en continuar sus estudios, quizás desempeñarse como entrenadora o mentora para jóvenes talentos que, como ella, necesitaban apoyo y orientación. Esta visión más amplia era fruto de la madurez lograda a lo largo de los meses y de la conciencia de que su impacto podría ser duradero. Guerrero acompañaba estos cambios con satisfacción, sabiendo que su pupila se estaba transformando no solo en una atleta exitosa, sino en una referencia de humanidad y resistencia. El último día de ese mes memorable, Sofía se reunió con su familia y amigos cercanos para celebrar todo lo que había logrado. El ambiente era sencillo, pero cargado de emoción. María Elena, con lágrimas en los ojos, agradecía la fortaleza de su hija, mientras sus hermanas sonreían orgullosas. Guerrero, silencioso, observaba con una mezcla de orgullo y alivio, consciente de que esa joven había recorrido un camino casi imposible. Sofía, por su parte, sentía la presencia de todas las personas que habían formado parte de esa jornada. Las dificultades, las victorias y los momentos de duda. Esa reunión era más que una celebración. Era el símbolo de una superación real que llevaría para el resto de su vida como una cicatriz profunda, invisible, pero eterna. En los días siguientes, Sofía sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Aquel mes había sido un hito, un parteaguas que transformaría su vida para siempre. Aunque la rutina volviera a cierta normalidad, la joven sabía que nada sería como antes. La sensación de pertenencia y el orgullo de representarse no solo a sí misma, sino a toda una comunidad, daban sentido a cada desafío enfrentado. Las cicatrices emocionales, presentes y profundas, no eran recuerdos amargos, sino lecciones que moldeaban su fuerza interior. Guerrero, siempre atento, reforzaba la importancia de honrar esa trayectoria con humildad y resiliencia, manteniendo viva la llama que la movía desde el principio. Mientras el mes seguía su curso,
La relación entre Sofía y su familia se fortalecía aún más. Cada conversación, cada momento compartido, era un recordatorio de lo crucial que había sido el apoyo incondicional para su viaje. Las dificultades financieras y personales aún existían, pero ahora llevaban un nuevo significado, el de ser superadas juntas, con coraje y fe. Sofía comprendía que su éxito no era solo de ella, sino de todos los que habían creído y luchado a su lado. Esa conciencia le daba un propósito mayor, alimentando el deseo de seguir creciendo e inspirando, sin olvidar jamás sus raíces y el camino que la trajo hasta allí. Con la madurez creciente, Sofía comenzó a planificar más allá de las próximas competiciones. Pensaba en proyectos que pudieran ayudar a jóvenes en una situación similar a la suya, ofreciendo oportunidades que ella misma nunca tuvo. La idea de crear una fundación o un centro deportivo para niños necesitados tomó forma en su mente. Ella sentía que su misión iba mucho más allá de las medallas y los títulos. Se trataba de transformar vidas y construir un legado. Guerrero apoyaba esos sueños, ayudando a trazar un camino realista para que se hicieran realidad. Para Sofía, cada paso dado en el deporte era también un paso hacia ese propósito mayor, que daba sentido a toda su lucha. El final de ese mes estuvo marcado por un momento de introspección profunda. En una mañana silenciosa, mientras corría por las calles que la vieron crecer, Sofía reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Los dolores, los miedos, las alegrías y los logros estaban allí, mezclados en una sensación de gratitud y aprendizaje. Ella sabía que el camino aún era largo, lleno de incertidumbres y desafíos, pero se sentía preparada para afrontarlos. La victoria en los Juegos Panamericanos no era un punto final, sino un capítulo que abriría puertas a nuevas historias. Con el corazón ligero y la mente enfocada, Sofía seguía corriendo, llevando consigo la fuerza de una superación real y humana. En los días siguientes, Sofía sintió una paz inesperada. Aquel mes intenso y transformador había dejado huellas profundas, pero también una claridad renovada sobre quién era y hacia dónde quería ir. Las dudas e inseguridades aún aparecían como sombras del pasado, pero ya no tenían el mismo poder de antes. Cada paso dado, cada sudor derramado, había construido una base sólida que sustentaba sus sueños y ambiciones. Guerrero observaba esta evolución con una mezcla de orgullo y admiración, sabiendo que la verdadera fuerza de la joven iba mucho más allá del talento atlético. Era una fuerza forjada por el coraje, por la fe y por el amor a su familia y comunidad. En el cierre de ese mes memorable, Sofía se reunió con el profesor Guerrero para una última conversación profunda. Hablaron de todo lo que se había logrado, de los desafíos que aún estaban por venir y del legado que ella quería dejar. El entrenador reforzó que, más que ganar carreras, la verdadera victoria era ser fiel a sí misma y a su historia. Sofía escuchó, sintiendo el peso y la ligereza de esas palabras. Al mirar el horizonte, supo que su viaje no terminaba allí. La cicatriz invisible que llevaba era la prueba viva de su superación, un recordatorio silencioso de que, sin importar lo que sucediera, ella siempre tendría dentro de sí la fuerza para seguir corriendo. En los días siguientes, Sofía continuó su rutina con una serenidad renovada. Cada paso en las calles de Nezahualcóyotl parecía llevar no solo el peso del pasado, sino también la ligereza de quien aprendió a valorar cada logro, por pequeño que fuera. La joven atleta comprendía que su trayectoria estaba hecha de momentos simples: el abrazo de su madre, la risa de sus hermanas, el aliento de sus amigos. Esos detalles, invisibles para muchos, eran la esencia de su fuerza. Guerrero permanecía a su lado, no solo como entrenador, sino como amigo,
testigo silencioso de una transformación que trascendía el deporte. La victoria en los Juegos Panamericanos era solo una parte de la historia, y Sofía sabía que el verdadero significado estaba en el camino. Al final de ese mes, en una tarde cálida y tranquila, Sofía se sentó en el banco de la plaza donde tantas veces había entrenado. Miró el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. La cicatriz invisible que llevaba era el recuerdo constante de todo lo que había superado. El dolor, la duda, el miedo y la soledad. Pero también era un símbolo de su fuerza, de la valentía de no rendirse incluso cuando todo parecía imposible. Para quienes la conocían, Sofía Mendoza ya no era solo una corredora desconocida, sino una inspiración viva. Y esa tarde, ella sabía que su viaje continuaría, marcado por la resiliencia y la certeza de que, independientemente de los desafíos, siempre encontraría fuerzas para seguir adelante. Pues el tiempo pasó, y Sofía nunca olvidó ese mes que cambió su vida. Los recuerdos no eran solo de glorias, sino de cada paso difícil que la llevó hasta allí. Llevaba consigo las marcas invisibles de la lucha que la hacían más humana y fuerte al mismo tiempo. En los momentos de silencio reflexionaba sobre todo lo que conquistó y sobre lo que aún quería alcanzar. La carrera se había convertido en más que un deporte. Era una metáfora real para su vida, un constante ejercicio de perseverancia, esperanza y amor. Y aún ante las incertidumbres, ella sabía que su historia era un testimonio vivo de que la superación no depende de circunstancias, sino de la voluntad inquebrantable de continuar. Hoy, al mirar hacia atrás, Sofía no ve solo a la corredora que cruzó la línea de meta en primer lugar, sino a la joven que enfrentó las calles de Nezahualcóyotl con valentía y determinación. La cicatriz invisible que lleva no necesita ser explicada. Habla por sí misma como una marca silenciosa de todo lo que vivió y venció. Esta historia, marcada por sudor, dolor y sueños, sigue viva en cada paso que da. Y para quienes acompañan su trayectoria, Sofía Mendoza es más que una atleta. Es una prueba real de que, incluso en los caminos más difíciles, la fuerza de un corazón decidido puede transformar lo imposible en realidad.